Después del evento de dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC, surgen varios interrogantes, entre ellos, ¿qué sigue para las comunidades que directamente venían siendo afectadas por el accionar de este grupo en el departamento del Chocó? ¿Cómo desde el campo se empieza a visionar la paz que por muchos años estuvo alejada de toda posibilidad? ¿Cuál es la mirada de las organizaciones sociales que representan a estas comunidades frente al tema de la dejación de armas y el proceso de construcción de paz? Abid Manuel Romaña es el coordinador del Foro Interétnico de Solidaridad Chocó y en diálogos con CNC Noticias muestra el pensar de esta entidad. Contarte que a partir de que el proceso de paz se legitima en el Congreso, obviamente hay un cronograma que se decide entre las partes, y a partir de esa fecha las organizaciones étnicas en el departamento del Chocó iniciamos un proceso de pedagogía para la paz, en el entendido que en la esencia del capítulo étnico hemos avanzado en poder indicarle a las autoridades en territorio, que son los consejos comunitarios de los cabildos indígenas, de qué manera el proceso de paz, y en especial el capítulo étnico, se convierte en parte de la agenda que ellos vienen trabajando al interior al interior del proceso que realizan las comunidades, en el entendido de que esos planes que ellos definen para trabajar tienen que acomodarse al nuevo proceso y al rumbo que lleva el país. Eso primero que todo. En lo segundo, es que nosotros venimos realizando un balance o un seguimiento del proceso, y tenemos como dos miradas. Una, que valoramos el proceso de paz, estamos comprometidos con el proceso de paz como grupo étnico en el departamento del Chocó, pero también es importante entender de que ese compromiso que nosotros hemos asumido, lo asumimos porque entendemos que no es un compromiso de la FARC y del gobierno, es un compromiso de las inmensas mayorías del país, y nosotros somos las inmensas mayorías del país, por lo consiguiente tenemos que aportar en esos niveles, y entendemos que hay dos acciones que a juicio de nosotros hay que ponerles mucha atención. Primeramente, celebrar todo lo que ha pasado, pero también indicar elementos que son de facto para el desarrollo y la implementación de los acuerdos. Hay preocupación dentro de algunas comunidades por la falta del Estado dentro del territorio, hecho que genera que las personas asentadas allí entiendan el proceso de paz, pero no lo reconozcan. Nosotros venimos del Bajo Atrato y el San Juan, y hacer un trabajo, y nos encontramos con una situación que hoy las comunidades entienden el proceso, pero a veces no lo reconocen. No lo reconocen porque entienden que a partir de la zona de normalización y concentración, ellos esperan también que el Estado llegue al territorio. El Estado no ha llegado al territorio. Entonces también notamos de que los incumplimientos que ha tenido el gobierno van en esos niveles, y que son uno con las comunidades que son víctimas del conflicto, porque el gobierno no llega, no llega, y tendría que llegar en las dos acciones. Una, que está relacionada con la fuerza pública, porque en los puntos estratégicos donde estaba la FARC no llegó la fuerza pública. Y segundo, la inversión social no ha llegado. Se sobreentiende que estamos en un proceso de implementación, pero tendría que verse algunas acciones o un alistamiento de qué manera se va a hacer, y eso no está claro. Y es de gran preocupación para las comunidades en el departamento del Chocó. Lo segundo es que la guerrilla de la FARC ha generado un gran compromiso en este proceso, pero también nos preocupa porque no vemos una agenda clara, y en el departamento del Chocó vamos a tener muchos excombatientes que son de nuestras comunidades. Nos preocupa. ¿Por qué? Porque en ese alistamiento que se debe hacer, no encuentra uno que el Estado esté generando condiciones para qué manera se va a relacionar quien deja las armas con las víctimas. Eso es preocupante, porque, y lo hemos dicho en diferentes escenarios, nos preocupa porque eso puede permitir que haya múltiples conflictos dentro del conflicto, y lo hemos dicho el Estado de qué manera se debe hacer eso. 3, nos preocupa mucho porque no vemos un empoderamiento desde las instituciones del departamento del Chocó, que estén apuntando a un proceso de paz desde todas las dimensiones. Dígase usted, las alcaldías, gobernación, todas las institucionalidades del departamento del Chocó tendrían que tratar de un alistamiento para hacer una gran inversión y lograr la gran transformación. Y también nos preocupa que en esa agenda que tiene que tener definida la FARC, tiene que definir unos planes, y por lo consiguiente nota uno que esos planes a veces pueden, que lo que ellos están pensando puede ir en contravía del quehacer de las comunidades. Entenderíamos nosotros que esa agenda de la FARC tenía que ayudar a fortalecer el trabajo de lucha que nosotros venimos haciendo.
y eso no está muy claro. Entonces eso es muy preocupante para el proceso en el departamento del Chocó. En ese mismo nivel, en el punto 1, la reforma integral agraria habla del programa de desarrollo con enfoque territorial. Esos programas de desarrollo con enfoque territorial, que su objetivo lo dice, es la gran transformación y estructural que hay que hacerle al campo, tiene que pasar también por un conocimiento estructural de la institucional del departamento del Chocó. Eso no está pasando. Eso nos preocupa porque precisamente la ARE ya está aquí en el departamento del Chocó. ¿Qué conocimiento tiene la institucionalidad hoy de todo el proceso de paz y de qué manera se va a encontrar con los programas de desarrollo con enfoque territorial? ¿Cómo está el decreto 893 que regula los programas de desarrollo con enfoque territorial? ¿Hasta dónde estamos claros como pueblo para poder entender de qué manera se debe estructurar un programa de desarrollo con enfoque territorial en el departamento del Chocó? Obviamente, nosotros venimos trabajando con las organizaciones, pero falta mucho en términos de pedagogía para que se pueda entender esa situación. En puntual, a tu pregunta, el tema de dejación de armas para nosotros es muy importante, porque obviamente no tener en el país 7.000 hombres con armas para nosotros es un gran avance, pero también nos preocupa hoy la polarización que tienen los partidos políticos en el país. Centro Democrático, Partido de Cambio Radical, que hoy no obedecen a unos intereses de la misma mayoría, a unos intereses de partido, y eso nos preocupa porque también eso puede redundar en el departamento del Chocó. Entonces nosotros lo que invitamos desde el Foro Interétnico a la institucional del departamento del Chocó, a la institucional colombiana, que entendamos que esto es un proceso de todos y todas, y hay un compromiso, y el compromiso no se asume tanto como institución, sino como persona. Todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho no ha sido lo mejor, pero evalúa tú, ¿es peor estar allá o en lo que hemos avanzado? Entonces nosotros somos unos comprometidos con el proceso de paz, llamamos a la institucionalidad, estamos dispuestos a estar en un proceso de articulación con la institucionalidad, pero también hay un compromiso de Estado. Y nosotros como pueblo todo el tiempo hemos tenido compromisos que nosotros hemos definido, agendas autónomas, de qué manera se debe trabajar el proceso de la consolidación de la paz en el departamento del Chocó. Pero sí hacemos ese llamado porque nos preocupa de manera urgente que la institucionalidad no esté clara y no esté empoderada en el ejercicio que tiene que hacer. Y precisamente mañana vamos a estar en el San Juan con la Agencia de Renovación del Territorio, para que ellos le bajen la información, que es un programa de desarrollo con enfoque territorial a las comunidades, y nosotros les digamos de qué manera lo concebimos y lo pensamos, porque el acuerdo nos da la posibilidad. Si tú lees el capítulo étnico en sus principios, consideraciones y salvaguardas, te das cuenta que nos da grandes posibilidades. Y esa posibilidad nos da para que nosotros decir de qué manera, como somos pueblo negro y pueblo indígena, pueblo autónomo, nos da esa gran posibilidad. Y no es el pensamiento tanto que tenga el gobierno nacional. Es cómo eso se materializa en territorio para hacer la gran transformación que nosotros necesitamos. Y en ese sentido nosotros como pueblo étnico del Chocó estamos claros hacia dónde vamos a hacer. Y no es porque una agenda, porque nos estemos inventando una agenda, la agenda la tenemos construida hace rato. Lo que pasa es que la institucionalidad tiene que llegar a entender de que aquí hay unos procesos que son autónomos y que son legítimos y que tienen que llegar a ser parte de esto. Y así lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer. Porque el programa de desarrollo con enfoque territorial nos habla de que es un elemento reparador. Entonces, ¿cómo se entiende eso en el departamento del Chocó cuando la 1448 con los decretos con fuerza de ley en términos de reparación no han habido avances sustanciales? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Porque es que también aquí se pueden pensar muchas cosas y muchas leyes bonitas. Este país está lleno de leyes y de artículos y de versículos y no ha pasado nada. Pero nosotros tenemos concebido ya una ruta de cual desde las orillas de Colombia podemos hacer la gran transformación que se requiere. Y lo hemos dicho en diferentes escenarios. La sostenibilidad del proceso de paz en la inversión del campo. Y si el programa de desarrollo con enfoque territorial, como se indica y como nosotros lo concebimos, el gobierno nacional inyecta los recursos que sean necesarios, el Chocó en 6-7 años va a ver los cambios estructurales. Y aquí hay un gran compromiso con la sociedad. Y la sociedad... A la vista del FISH, el proceso de paz debe mirarse desde todas las dimensiones en aras de no desembocar en un paro estructural que cobije a la región del Pacífico como muestra de resistencia ante los incumplimientos del gobierno nacional. Que el paro simplemente no se puede quedar a reducirse a un comité, a un documento, sino a un compromiso del pueblo chocuano. Ese trabajo también que hizo el comité que nos ayudó a coordinar a todos y a todas, tenemos que rodearlo y entender que las 5 subregiones tienen que empoderarse y jalar duro a exigir cuál es el cumplimiento que tiene que ser.
Y si eso no se cumple, nos volvemos ahí a un paro estructural. Un paro estructural tiene que ser un proceso solidario con Chocó, Valle, Cauca y Nariño, porque este pueblo no aguanta más. Entonces el proceso de paz también tiene que mirarse desde todas esas dimensiones, desde toda esa lógica, para que se pueda entender. Esta es la primera de 3 entregas de una serie de informes especiales que desde CNC Noticias pretende mostrar la mirada de las organizaciones sociales frente al proceso de paz.